Buenas tardes, mi nombre es Enrique Orrego, soy estudiante de ingeniería en la sede de Valparaíso de la Universidad INACAP. Mi tema a tratar es el diagrama BCE, por sus iniciales Boundary Control Entity. Bueno, este diagrama básicamente va de la mano con los diagramas UML, que es una estructura de software o arquitectura de software que nos ayuda a gestionar mejor para así crear buenas aplicaciones y la captura de datos. El sistema BSE se divide en tres tipos de clases, que es la clase entidad, control y límite. Como podemos ver en la imagen, tenemos la estructura básica de un diagrama BSE, que comienza con el actor, el símbolo de límite, que es la clase boundary, el símbolo de control y el símbolo de entidad. Básicamente para hacer los diagramas se ocupa este formato, pero también tenemos el otro formato que es este, pero sí los símbolos y sí los dibujos de UML, que también se puede hacer de esta forma. Bueno, básicamente yo me voy a centrar en la clase boundary, que es la clase de límite. Bueno, la clase boundary es una clase que lleva de la mano con el usuario y el sistema. Es la interacción que tiene el sistema con el usuario. Esta clase tiene distintas características. Es más fácil de cambiar que la clase de entidad y control. El atributo de esta clase y la pantalla layout se definen en el diseño básico. Hay casos en los que se agregan estereotipos como límite, y hay casos que se muestran con el siguiente icono, que está acá. Se lo muestro enseguida, que es este icono. Con este icono podemos definir nosotros la clase límite. En cualquier diagrama que encontremos, estructura UML, con este icono podemos definir y estamos hablando de la clase límite, boundary, en un diagrama BCE. Bueno, el ejemplo de una interacción puede ser con el sistema un formulario de Windows o una página web o una entrada a través de un dispositivo móvil. La clase límite no se concentra en los detalles de la interfaz del usuario. Solamente son clases de interfaz de sistema y dispositivo. Y los protocolos deben ser definidos. También se implementan los protocolos de diagrama de clase UML. Nosotros tenemos aquí un cuadro de representación y relación con los actores y los papeles que cumplen cada uno. Por ejemplo, el papel de actor, que está representado por este símbolo y tiene relación entre actor y actor. El actor también tiene relación con la clase límite y no se relaciona con la clase control y tampoco con la entidad. En cambio, el papel de límite, que está definido con este símbolo, sí se relaciona con el actor y también se relaciona obviamente con la clase límite y con la clase control, pero no obstante no con la clase entidad. El papel de control no se relaciona con el actor, sí con el límite y sí con el control, con la clase control y también con la clase entidad.
que la clase entidad puede ser, estaríamos hablando como las bases de datos, por decirlo así. Y en representación, la clase entidad no se relaciona con el actor y tampoco se relaciona con el límite, pero sí se relaciona con control y obviamente con la clase entidad. Y bueno, más que nada, los límites pueden comunicarse solo con actores y controles. Y esto sería como lo explica acá el cuadro. Bueno, los tres mencionados, que son la entidad, control y límite, son estereotipos oficiales de clases de UML. Y eso es lo que podemos esperar de esta clase, que es límite, y mis Hola, mi compañeros le nombre explicarán es qué es. Gonzalo Zapata y hoy les voy a dar una breve explicación de la clase de control. Perdón si en algún momento se llega a escuchar mal, ya que en este momento me encuentro un tanto enfermo. Bueno, vamos con la clase de control. Un elemento de control gestiona el flujo de interacción del escenario. Un elemento de control podría gestionar el comportamiento de extremo a extremo de un escenario o podría gestionar las interacciones entre un subconjunto de los elementos. Las reglas de comportamiento relacionadas con la información relevante para el escenario deben asignarse a las entidades. Los elementos de control son responsables únicamente del flujo del escenario. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, por lo cual es bastante simple, tenemos dos clases de control que son Transfer Phone y Withdraw Phone, que su simbología es un círculo con una flecha, como se puede ver aquí. Estos están conectados con los dos límites que son User Interface y Bank Interface, que estos están conectados con estos dos actores que son el propietario de la cuenta, Account Holder, y Bank, que es banco. Estos dos límites tiene la posibilidad de realizar estas dos acciones. Por eso están conectados con estas dos controles, con estas dos clases de control. Pero solamente Withdraw Fund eh, en la que está conectado con nuestra entidad que es Cash Dispenser, que es nuestro cajero automático. Esto quiere decir que nuestros dos actores pueden realizar esta acción que es Cash Dispenser. Y aquí solamente nuestra clase de control estaría eh, enviándole los comandos hacia nuestra entidad para poder así realizar la acción y después se vea reflejado en nuestros límites que son la interfaz de banco y la interfaz de usuario. Eh, Pueden haber muchos pasos sobre la identificación de elementos de control. Un primer paso puede ser el paso de análisis que identifica un elemento de control para un escenario, con un comportamiento para asegurarse que el diseño pueda soportar el flujo de eventos. El paso posterior puede ser encontrar controladores para gestionar colaboraciones reutilizables de elementos de bajo nivel que se asignarán a una unidad de código específica. Para resumir un poco, los controladores son solamente objetos que median entre límites y entidades, y estas solamente orquestan la ejecución eh, de comandos provenientes del límite, como lo dije anteriormente, de User Interface, Pack Interface, y esta clase de control va a ejecutar, va a enviar los comandos hacia nuestra clase, o sea, hacia nuestra entidad del cajero automático. Eh, en la siguiente tabla tenemos lo siguiente, o sea, significa lo siguiente. Los actores solamente pueden hablar con los objetos de límite, como lo vemos acá. Nuestro actor está conectado solamente con nuestro objeto de límite. En ningún caso se puede conectar a una clase de control o a una entidad. Los objetos de límite, como podemos ver aquí, solamente están conectados con la clase de control. Solamente pueden hablar con la clase de control. Y los actores, los objetos de entidad, perdón, los objetos de entidad solo pueden hablar con los controladores y con otros objetos de entidad. Y los controladores pueden hablar
con los objetos de límites y objetos de entidad, y con otros controladores, pero en ningún caso con actores. Como aquí se puede ver, los objetos de límites solamente están conectados con la clase de control y nuestros actores. Y nuestra clase de control solamente está conectado con nuestra entidad. También la clase de control se crea cuando se inicia una sesión de usuario o un escenario de caso de uso. También esta deja de existir al final de la sesión o en el caso de uso. Esto solo recopila la información de objetos de límites y los envían a los objetos lógicos de entidad y aplicación. Recopila información de la entidad u otros objetos de control y los envía a objetos de límite. Identifican un objeto de control por cada caso de uso o más en el caso de uso es complejo y la vida útil de un objeto de control debe estar determinada por el caso de uso o la extensión de la sesión de usuario. Eh, Sin nada más que decir, esta sería mi breve explicación de la clase de Hola, control. soy Emanuel Orellana, estudiante del INACAP, la carrera analista programador, y lo que hoy día voy a presentar es la Entity Class o la clase de entidad. La clase de entidad es un tipo de contenedor o información, lo que significa que representa la base de datos, o básicamente cualquier otra forma que se utiliza por el sistema las reglas básicas ocupadas, que dice que puede haber tantas clases de entidades según sea necesario, la cual esa es realmente la razón por la cual puede haber tantos. Esto podría ser desde la base de datos que usamos en el sistema en el cual siempre es igual. Perdón que se me cambió la diapositiva. Independientemente de los casos de uso. Y la información antigua, como las tablas en las bases de datos que se almacenan por separado, y una tabla o una clase de identidad que representa un concepto del sistema. Así que, con el fin de las clases, la información del modelo y su información y todo el comportamiento relacionado con el final de la clase es más o menos relacionado con la base de datos o datos del sistema de gestión que se utiliza. Generalmente se describe un fenómeno como la persona del evento o un objeto del mundo real, y más o menos está relacionado con las operaciones de la base de datos como almacenamiento de edición, recuperar o eliminar información. Hay muchas formas de representar la clase de entidad. Generalmente es con un círculo, que es el que está aquí a la izquierda, que dice employee. Con la línea debajo. Y este símbolo se replica en varias maneras como el que está a la derecha, que tiene la marca de separación. Esta clase sigue el siguiente modelo de estereotipo, en el cual la entidad no puede hacer nada por sí misma, ya que la entidad es solo los datos del almacenamiento, de manera similar como el límite, que es solo la interfaz de usuario o la forma de conectar, recoger, decir enviado, mostrar o presentar información del sistema. Esto significa también que la entidad no puede estar conectada a otra entidad, como pasa en las tablas de base de datos, que se pueden interconectar entre ellas. Además, tiene que estar conectada a una clase de control, que luego es la que hace la gestión de información.
Aquí, en este ejemplo, la clase de entidad es solo almacenar. La clase de control de información siempre gestiona los datos y la clase límite representa la capa externa o puntos de conexión al sistema. En el siguiente ejemplo, en este ejemplo, también se puede representar una secuencia de diagrama a partir del empleado, el cual es el que pone sus horas de trabajo, abriendo la primera forma, que eso continúa sucesivamente a diferentes clases de intercambio de información, en un caso de uso que simplemente dice que el empleado, para poder guardar su trabajo semanal, tiene horas de los proyectos que han sido trabajados. Así que esto es más o menos como se usa el modelo BCE. El sistema es muy mecánico y no se puede argumentar que es como algo artificial. Pero es un punto de partida para mostrar lo analítico o modelos de dominio basados en requisitos y modelos de negocio, hacia algo que nos da resultados más tangibles o de una forma más práctica, para describir el sistema y comenzar a pasar de los requisitos a las soluciones técnicas. Esto fue la Entity Class.